Te imaginas ser condenado por un crimen que no cometiste, ver tu vida desmoronarse, y cuando finalmente crees que el dolor nunca pasará, la verdad sale a la luz de una forma que nadie esperaba, y todo lo que habías construido durante tanto tiempo puede ser reconstruido en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que le pasó a Marco. Pero lo que viene a continuación te dejará boquiabierto. ¿Quieres saber cómo fue liberado? ¿Y qué pasó cuando el verdadero culpable fue revelado? Te aseguro que no vas a creer lo que sigue. Entonces, si estás listo para ver esta historia de redención como nunca antes, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comenta qué opinas de este giro inesperado. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene cambiará todo. La sala de ejecución estaba sumida en un silencio sepulcral. Las paredes de concreto frío parecían absorber cualquier sonido, y las luces parpadeantes de las lámparas apenas iluminaban el rostro cansado de Marco. Sus manos, firmemente atadas a la silla eléctrica, temblaban levemente, mas no por miedo, sino por el peso de todo lo que había perdido. Frente a él, el capellán sostenía una Biblia, pero su voz parecía un eco distante en la mente de Marco. La sentencia estaba clara, y sus últimos momentos se aproximaban. Sin embargo, mientras los guardias ajustaban las correas de cuero, Marco levantó la mirada y, con una voz rota pero firme, dijo: «Por favor. Quiero ver a Max». El capellán se detuvo. Los guardias intercambiaron miradas confusas. El silencio que invadía la sala fue roto por el tono casi suplicante de Marco. «Es mi único amigo. Es lo único que tengo. Déjenme verlo antes de que esto termine». Los guardias vacilaron. No estaban acostumbrados a lidiar con peticiones tan específicas, y mucho menos en circunstancias como esa. Uno de ellos se acercó al director de la prisión, que observaba desde la esquina de la sala. «Señor, es su última voluntad. Quizás deberíamos concedérselo», murmuró. El director frunció el ceño, pero finalmente asintió con un gesto brusco. «Que traigan al perro». Marco dejó escapar un suspiro profundo, casi imperceptible. Cerró los ojos y dejó que su mente lo transportara a un lugar diferente, un lugar donde no existían paredes grises ni correas apretadas. En su mente, volvió a los campos verdes de la hacienda donde había trabajado durante años. La imagen era tan vívida que casi podía sentir el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia. Recordó los días en que Max, un cachorro de ojos brillantes y energía infinita, lo seguía mientras trabajaba. Lo había encontrado un día junto al río, abandonado, débil y tembloroso. Sin dudarlo, Marco lo llevó a su pequeña cabaña, lo alimentó y curó sus heridas. «Eres fuerte, pequeño», le había dicho mientras acariciaba su cabeza. Desde ese momento, Max no se separó de él. Era su compañero fiel, su confidente, y, con el tiempo, su familia. Pero esos días de tranquilidad quedaron atrás, reemplazados por el caos que siguió a la desaparición de Elisa, la hija del patrón de la hacienda. Marco sacudió la cabeza, intentando alejar esos recuerdos dolorosos. A pesar de todo, Max seguía siendo el único hilo que lo conectaba con quien solía ser. De repente, el sonido de unas botas resonó en el pasillo. Marco abrió los ojos, volviendo al presente. Uno de los guardias entró en la sala y se inclinó hacia el director. «El perro está en camino, señor». Marco sintió que su corazón, que había estado pesado durante semanas, daba un pequeño salto. Por primera vez en meses, algo parecido a una chispa de esperanza iluminó su mirada. Mientras esperaba, la sala volvió al silencio. Los guardias lo miraban de reojo, algunos con curiosidad, otros con una leve compasión que no se atrevían a expresar. Marco bajó la cabeza y cerró los ojos nuevamente. «Max. Tú siempre estuviste ahí para mí. Espero que esta vez no sea diferente», murmuró para sí mismo, dejando que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. A pesar de todo lo que había sufrido, Marco no estaba listo para despedirse de su amigo sin antes verlo una última vez. La hacienda San Isidro era un lugar lleno de vida, donde los días transcurrían con una armonía casi perfecta. Los campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el aroma de los árboles frutales se mezclaba con el canto de los pájaros. Marco había trabajado allí durante años, cuidando del ganado,
reparando cercas y asegurándose de que cada rincón de la propiedad estuviera en orden. En medio de aquel paisaje bucólico, Elisa, la hija del dueño, era el alma de la hacienda. Con apenas 10 años, su risa resonaba entre los árboles, iluminando hasta el día más gris. Siempre iba de un lado a otro con Max, el perro de Marco, siguiéndola como una sombra leal. «Corre, Max», gritaba Elisa mientras lanzaba un palo hacia los campos. El perro corría detrás, moviendo la cola con entusiasmo. Marco los observaba desde la distancia, con una sonrisa leve en el rostro. Elisa había encontrado en Marco a un amigo, alguien que siempre tenía un momento para enseñarle algo sobre los animales o ayudarla a construir pequeñas casas para los pájaros. Aunque él no era un hombre de muchas palabras, su conexión con la niña era evidente. Todo parecía perfecto, hasta aquella mañana. Era un día como cualquier otro. Elisa solía aparecer en la cocina de la hacienda con una sonrisa y sus rizos despeinados, pidiendo pan con mantequilla antes de salir a jugar. Pero esa mañana, no llegó. La cocinera fue la primera en notar su ausencia, y pronto el lugar se llenó de un nerviosismo palpable. «¿Alguien ha visto a Elisa?», preguntó Lucía, la madre de la niña, con la voz entrecortada. Los trabajadores comenzaron a buscarla por toda la propiedad. Marco, junto con Max, se unió a la búsqueda. Conocía cada rincón de la hacienda y estaba seguro de que podrían encontrarla pronto. «Elisa. Elisa», gritaba, mientras Max olfateaba el suelo, como si buscara alguna pista. Pero las horas pasaron, y no hubo señal de la niña. La desesperación de los padres de Elisa creció con cada minuto. Antonio, el dueño de la hacienda, llamó a la policía, y la tranquilidad habitual del lugar fue reemplazada por la llegada de patrullas y agentes. Marco continuó ayudando en las búsquedas, pero notó algo inquietante: algunos empleados y policías comenzaban a mirarlo con desconfianza. «Es un hombre solitario. Siempre tan callado», susurró uno de los peones a otro. Marco fingió no escuchar, pero las palabras lo golpearon como un puñal. ¿Cómo podían sospechar de él? Elisa era como una sobrina para él, y nunca haría nada para lastimarla. 2 días después, la búsqueda dio un giro sombrío. La policía revisó la pequeña cabaña donde Marco vivía en los límites de la hacienda. Fue entonces cuando encontraron 2 objetos que cambiarían todo: un vestido de Elisa, manchado de sangre, y un pequeño peluche roto, cubierto de tierra. Cuando Antonio vio los objetos, su rostro se tornó pálido. Cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. «No puede ser», gritó Lucía, abrazando a su esposo. Los policías llevaron a Marco ante ellos, esposado y con la cabeza baja. «No fui yo», gritó Marco con desesperación. «No haría daño a Elisa». Pero las evidencias hablaban más alto que sus palabras. El ambiente en la hacienda cambió por completo. Los trabajadores, que antes lo saludaban con respeto, ahora lo miraban con odio. Para ellos, Marco había traicionado la confianza de todos. El perro se quedó sentado en el camino de tierra, observando cómo el coche desaparecía en el horizonte, como si supiera que algo terrible estaba sucediendo. Desde ese día, la hacienda San Isidro perdió su brillo. Los campos seguían verdes, pero la alegría de antes había desaparecido. Lucía no salía de su habitación, consumida por la tristeza. Antonio pasaba los días encerrado en su oficina, mirando la foto de Elisa con los ojos llenos de lágrimas. Mientras tanto, Max vagaba por la hacienda, olfateando el suelo, como si buscara a su dueño o a la niña desaparecida. Se detenía cerca de la cabaña de Marco, esperando que en algún momento él regresara. Pero nadie más veía en sus ojos la misma esperanza que él seguía manteniendo. El juicio de Marco se llevó a cabo en un ambiente cargado de tensión. La pequeña sala del tribunal estaba abarrotada, parecía que todo el pueblo había acudido para presenciar la caída del hombre al que ya consideraban culpable. En las primeras filas, Antonio y Lucía, los padres de Elisa, permanecían sentados en silencio, consumidos por el dolor. Lucía, con un velo negro cubriendo su rostro, no lograba contener las lágrimas. Antonio, en cambio, mantenía una expresión fría, pero sus puños cerrados revelaban la furia contenida en su interior. Marco se sentó en el banco de los acusados, con las manos esposadas y la mirada fija en el suelo.
Parecía un hombre derrotado, como si el peso de las acusaciones lo hubiera aplastado. A su lado, un joven abogado defensor hacía lo posible por mantener la calma, aunque estaba claro que no tenía la experiencia ni los recursos para enfrentar un caso tan delicado. El fiscal se levantó con seguridad y comenzó su alegato. Señoras y señores del jurado, no estamos aquí para debatir suposiciones. Estamos aquí porque las pruebas son contundentes. El vestido ensangrentado de Elisa y su peluche roto fueron encontrados en la cabaña del acusado. ¿Qué más necesitamos para entender lo que ocurrió?, dijo, señalando a Marco con desprecio. La sala murmuraba, pero el juez golpeó su mazo contra la mesa para pedir silencio. Señor Marco, continuó el fiscal, usted vivía solo en la hacienda, sin familia, sin amigos, sin testigos que puedan confirmar su inocencia. Todas las evidencias apuntan hacia usted. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Marco levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio y la desesperación, buscaron algo en la multitud, quizás una mirada de apoyo o duda, pero solo encontró desprecio. Tragó saliva y, con la voz ronca, respondió. Yo no hice nada. Elisa era como una hija para mí. Jamás le haría daño. Sus palabras fueron recibidas con murmullos de burla entre los asistentes. Algunos se cruzaron de brazos, otros negaron con la cabeza. Desde las primeras filas, Antonio se levantó abruptamente, incapaz de contener su enojo. Deja de mentir, gritó con una voz llena de rabia. Dime dónde está mi hija. El juez ordenó silencio una vez más, pero el daño ya estaba hecho. Antonio se dejó caer en su asiento, mientras Lucía lloraba desconsolada. A lo largo del juicio, el joven abogado de Marco intentó argumentar que no había pruebas concretas de que él hubiera cometido el crimen. Sin un cuerpo, todo se basaba en sospechas. Pero el fiscal no dejó lugar a dudas. Las pruebas hablan por sí solas, dijo, mostrando las fotos del vestido y el peluche. Si la niña no está aquí para contar su historia, estos objetos lo hacen por ella. El jurado deliberó rápidamente. No tardaron más de 2 horas en llegar a un veredicto. Cuando el juez golpeó el mazo para anunciar la sentencia, un silencio ensordecedor invadió la sala. Marco Herrera, ha sido usted encontrado culpable y sentenciado a la pena de muerte. Que Dios tenga piedad de su alma. La noticia fue recibida con aplausos entre los asistentes. Para ellos, la justicia había sido servida. Sin embargo, mientras los guardias escoltaban a Marco fuera del tribunal, algunos espectadores se quedaron en silencio, evitando mirarlo directamente. Había algo en su expresión, en la forma en que caminaba con la cabeza alta pese a todo, que dejaba una sensación de incomodidad en el aire. Antonio y Lucía permanecieron inmóviles. Lucía seguía llorando, mientras Antonio la rodeaba con un brazo. Aunque parecía satisfecho con la sentencia, sus ojos estaban fijos en Marco, como si buscara algo más, algo que la condena no podía darle, a su hija de vuelta. Esa noche, Marco fue trasladado de regreso a la prisión estatal, donde aguardaría el día de su ejecución. En su pequeña celda, rodeado de paredes grises y un silencio opresivo, no podía dejar de pensar en Max. ¿Estará bien?, se preguntaba. Sabía que su leal compañero no entendería por qué no regresaba. Al otro lado de la hacienda, Max seguía vagando por los campos. Se detenía frente a la cabaña de Marco, olfateando el aire, como si esperara que en cualquier momento su dueño abriera la puerta y lo llamara. Pero la puerta permanecía cerrada, y la soledad de la hacienda crecía con cada día que pasaba. Mientras tanto, Marco, con el corazón destrozado, se repetía en voz baja. Soy inocente. Elisa, ¿dónde estás? En la oscuridad de la celda, cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Sabía que el mundo lo había condenado, pero en lo más profundo de su ser, mantenía la esperanza de que la verdad saliera a la luz. El día que Marco temía finalmente llegó. La prisión estaba sumida en un silencio pesado, como si el edificio entero sintiera el peso de lo que estaba por suceder. Los pasos de los guardias resonaban en los pasillos, marcando el tiempo que le quedaba. En su celda, Marco se sentó en el rincón más oscuro, con la mirada perdida en el suelo. Había pasado semanas preparándose para este momento,
pero su mente no podía dejar de pensar en Max. ¿Estaría bien? ¿Alguien lo estaría cuidando? Ese pensamiento era el único que le provocaba una punzada de dolor más grande que su propia condena. Cuando los guardias llegaron para escoltarlo, Marco se levantó con dificultad. Sus piernas temblaban, no de miedo, sino por el peso emocional que cargaba. Caminó en silencio por los pasillos, mientras los otros presos lo miraban desde sus celdas. Algunos golpearon levemente las rejas en señal de respeto, otros desviaron la mirada, incapaces de enfrentar la realidad de lo que estaba por suceder. Al llegar a la sala de ejecución, el capellán lo esperaba con una Biblia en las manos. «Hijo, ¿estás listo?», preguntó con voz tranquila. Marco lo miró y negó con la cabeza. «No puedo hacerlo, no puedo irme sin verlo. Necesito a Max. Por favor, tráiganlo», dijo con la voz quebrada, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. El capellán miró a los guardias, visiblemente conmovido. Ninguno de ellos sabía qué hacer, no estaban acostumbrados a manejar una petición como esa. Tras un momento de vacilación, uno de los oficiales habló con el director de la prisión, explicando la situación. «Es su último deseo, señor. Tal vez deberíamos concedérselo». El director, un hombre severo, frunció el ceño, pero finalmente asintió. «Busquen al perro. Retrasen la ejecución hasta que llegue». La noticia se esparció rápidamente entre los pasillos de la prisión. Muchos se sorprendieron por la decisión, pero incluso los más endurecidos sintieron un nudo en el pecho. Había algo profundamente humano en el deseo de Marco, algo que nadie podía ignorar. Horas después, el sonido de un coche deteniéndose frente a la prisión rompió el silencio. Max había llegado. El perro, delgado y con el pelaje opaco por semanas de abandono, saltó del vehículo tirando de la correa del guardia que lo sujetaba. Olfateó el aire. Como si supiera exactamente a dónde debía ir. Cuando Max entró en la sala de ejecución, la atmósfera cambió por completo. El silencio absoluto fue interrumpido por el sonido de sus patas en el suelo y un fuerte ladrido, casi como un grito de reencuentro. Marco, sentado en la silla eléctrica, levantó la cabeza lentamente. Cuando vio a Max, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Max», exclamó con la voz temblorosa. El perro corrió hacia él con desesperación, saltando sobre su regazo y lamiendo su rostro con pequeños gemidos que parecían llantos. Marco acarició la cabeza de Max, riendo y llorando al mismo tiempo. «Siempre supiste dónde encontrarme, ¿verdad?», susurró mientras abrazaba a su fiel amigo. «Siempre estuviste conmigo». Los guardias, el capellán e incluso el director de la prisión observaban la escena en silencio. Algunos apartaron la mirada para ocultar las lágrimas que brotaban sin control. Nadie había visto una conexión tan pura, tan inquebrantable, como la que existía entre Marco y Max. «Eres mi héroe, Max. No tengo a nadie más, solo a ti», dijo Marco mientras acariciaba el hocico del perro. Max, como si entendiera cada palabra, apoyó la cabeza en el pecho de Marco y soltó un suave gemido. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El dolor, la injusticia y la soledad desaparecieron, dejando solo a un hombre y su mejor amigo, compartiendo un último momento juntos. En ese instante, Marco dejó de sentir miedo. Cerró los ojos y, con una sonrisa en el rostro, murmuró: «Gracias, Max. Por todo». Marco seguía abrazando a Max, dejando que la calidez del momento disipara la fría realidad de su destino. El perro, inquieto, se movía sobre su regazo, olfateando de manera frenética, como si quisiera comunicar algo más que su felicidad de estar juntos. De repente, Max bajó del regazo de Marco y comenzó a masticar algo que llevaba en la boca. «¿Qué tienes ahí, amigo?», preguntó Marco, curioso, mientras acariciaba al perro para tranquilizarlo. Max dejó caer dos pequeños objetos al suelo, a los pies de Marco. La sala quedó en un silencio absoluto. Marco, con las manos temblorosas, se agachó para recogerlos. El primero era un pequeño diente, que claramente pertenecía a un niño. El segundo, una fruta parcialmente mordida, que Marco reconoció al instante. «No puede ser», murmuró Marco, sosteniendo ambos objetos con cuidado. El capellán,
que observaba desde la esquina de la sala, dio un paso adelante, intrigado por la reacción de Marco. ¿Qué es eso?, preguntó con voz tenue. Marco levantó el diente, mostrando el objeto con una mezcla de esperanza y confusión. Es de Elisa, estoy seguro de que es suyo. Luego, señaló la fruta. Era una especie que crecía únicamente en la hacienda del señor Guzmán, un vecino y viejo rival del señor Antonio. Marco miró al capellán y luego a los guardias con una expresión llena de urgencia. Esto prueba que Elisa estuvo en esa hacienda. Max la encontró. Eso significa que todavía podría estar viva, exclamó, su voz llena de emoción y desesperación al mismo tiempo. Los guardias se miraron entre sí, sorprendidos por la declaración. El capellán, ahora sosteniendo el diente y la fruta en sus manos, frunció el ceño. Era un hombre de fe, pero también entendía la importancia de las evidencias. Director, no podemos ignorar esto, dijo el capellán, dirigiéndose al hombre que observaba desde la esquina de la sala. Si hay una posibilidad, por pequeña que sea, de que Elisa esté viva, debemos investigarlo. El director, conocido por su actitud severa, permaneció en silencio por un momento. Su mirada pasó de Marco a Max y luego al capellán, como si estuviera sopesando las consecuencias de su decisión. Finalmente, suspiró profundamente y habló. Suspendan la ejecución. Necesito que el equipo de policía revise estas evidencias de inmediato, ordenó con firmeza. Los guardias, aunque sorprendidos, obedecieron de inmediato. Uno de ellos recogió los objetos cuidadosamente, mientras otro se comunicaba por radio con las autoridades locales. Marco, que hasta ese momento había sentido la vida escaparle entre los dedos, se dejó caer contra el respaldo de la silla, con los ojos llenos de lágrimas de alivio. Sabía que no me abandonarías, Max, susurró mientras acariciaba al perro, que ahora movía la cola con entusiasmo, como si entendiera que algo importante acababa de suceder. En cuestión de minutos, la sala de ejecución se vació, dejando a Marco y Max solos con el capellán. Este último se acercó a Marco, colocando una mano sobre su hombro. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, hijo. Ahora solo queda esperar. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Un equipo de policías llegó a la prisión para recoger las evidencias y comenzar la búsqueda en la hacienda del señor Guzmán. Mientras tanto, Marco fue llevado de regreso a su celda, pero esta vez con Max a su lado. El director, visiblemente conmovido, había autorizado que el perro permaneciera con él hasta que se resolviera el caso. En la celda, Marco se sentó en el suelo con Max acurrucado junto a él. Acarició la cabeza del perro y murmuró. Siempre supe que tú serías la clave, amigo. Siempre confiaste en mí, incluso cuando nadie más lo hizo. Max respondió con un suave gemido, apoyando su cabeza en el regazo de Marco. Afuera, los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar el horizonte, como si anunciaran que un nuevo día traería consigo la verdad que tanto había esperado. Después de días de angustia y desesperación, la pista que nos había dejado Elisa parecía finalmente llevarnos a la verdad. La granja vecina, aparentemente tranquila, había pasado desapercibida durante toda la investigación. Sin embargo, una serie de detalles olvidados en los primeros días nos habían dirigido hacia allí. Unas huellas en el barro y una ligera alteración en la cercanía de los animales habían dejado claro que algo estaba fuera de lugar. Max, quien durante días había permanecido en las sombras de la investigación, tomó las riendas de la situación. Con una seguridad que había ganado tras su propio tormento, dirigió a los equipos hacia la finca. Mientras tanto, yo no podía evitar sentir un torbellino de emociones, el miedo de lo que podríamos encontrar, la esperanza de que Elisa estuviera aún viva, y el alivio de que finalmente estaríamos cerca de resolver este rompecabezas. El ambiente en la granja era pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. Cada paso que dábamos en la finca parecía más cercano al desenlace que tanto habíamos esperado. Pronto, Max y su equipo lograron encontrar un escondite secreto detrás de una vieja cabaña. Y allí, bajo una capa de heno y madera, se encontraba Elisa, débil pero viva. La había encontrado. Su rostro estaba marcado por la desconfianza y el miedo, pero el alivio en sus ojos era inconfundible. Cuando nuestros ojos se encontraron, comprendí en ese momento lo que ella había atravesado. Max,
sin perder tiempo, le ofreció su apoyo, dándole agua y asegurándole que todo iba a estar bien. Sin embargo, lo que ninguno de nosotros esperaba era la confesión de un hombre que había estado operando en las sombras durante todo este tiempo, el señor Roberto. Fue él quien, al ver que la verdad saldría a la luz, se entregó a la policía sin resistirse. Durante días, él había manipulado todo desde las sombras, siendo el verdadero culpable de la desaparición de Elisa y el responsable de tantos sufrimientos. Pero, como siempre sucede, la verdad no puede permanecer oculta para siempre. La noticia de la captura de Roberto se esparció rápidamente. La gente de la aldea comenzó a respirar con alivio, y el peso sobre nuestros corazones se desvaneció lentamente. Mientras tanto, Marco, quien había sido injustamente acusado, comenzaba su proceso de liberación. La prisión que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo se desmoronaba a medida que los hechos quedaban claros. Max, quien había sido clave en desentrañar la verdad, nos miró con una expresión de satisfacción contenida. Aunque la justicia estaba siendo servida, el costo de esta batalla era mucho mayor que cualquier victoria. El señor Roberto fue detenido y llevado ante la justicia, pero el daño que causó en la vida de tantos, especialmente en la de Elisa, no se podía medir solo con condenas. Sin embargo, al menos sabíamos que, finalmente, el caos comenzaba a calmarse. Max me miró un momento, y en sus ojos, pude ver un destello de algo más que simple triunfo. Entendió que nuestra lucha no había terminado, que la verdadera libertad para todos solo llegaría cuando las cicatrices comenzaran a sanar. Aquel día, la justicia había dado un paso hacia adelante, pero sabíamos que quedaba un largo camino por recorrer. Después de todo el caos y el sufrimiento que habíamos atravesado, finalmente llegaba el momento de la redención. Marco, aquel hombre que había sido injustamente condenado, ahora podía ver la luz de la libertad tras las rejas que lo habían mantenido cautivo por tanto tiempo. Al salir de la prisión, su rostro reflejaba tanto alivio como una profunda gratitud. La sombra de la injusticia ya no pesaba sobre él, y por fin podría comenzar a escribir un nuevo capítulo en su vida. Max había preparado todo para su llegada. La tranquila granja en las afueras del pueblo se había convertido en un refugio para Marco. Con la serenidad del campo como telón de fondo, Marco comenzó a entender lo que significaba realmente la libertad. No solo la libertad física, sino la paz interna que se lograba al sanar las heridas del alma. Cada día, mientras trabajaba en la granja, sentía que reconstruía algo más que su vida, estaba reconstruyendo su esperanza. Mientras tanto, el pueblo, que una vez lo había mirado con desconfianza, comenzaba a reconocer su verdadera naturaleza. La reconciliación con el señor Antonio, el hombre que había sido su peor adversario en el pasado, fue un proceso lento pero inevitable. El tiempo tenía la capacidad de suavizar los corazones endurecidos, y así fue. Un día, ambos se encontraron frente a la misma mesa, compartiendo un café con un silencio cargado de entendimiento. No hacía falta más, las palabras no podían borrar lo que había sucedido, pero el gesto de reconciliación era más poderoso que cualquier explicación. La comunidad, al ver esta transformación, también comenzó a abrir sus corazones. A través de pequeños gestos, el pueblo aceptó a Marco nuevamente. Era un proceso de reconstrucción mutua, en el que todos aprendían a superar el rencor, la desconfianza y los prejuicios. El pasado quedaba atrás, y solo quedaba un futuro lleno de nuevas oportunidades. Pero la verdadera conexión, la más profunda, la que ninguno de los dos podría explicar con palabras, era la que Marco y Max compartían. El vínculo entre ellos no solo era el de un hombre y su perro, era una relación marcada por la lealtad, la gratitud y la sanación mutua. Max, que había sido su compañero incondicional durante todo el proceso, se había convertido en mucho más que un animal de compañía. Era su protector, su amigo, su familia. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando la granja con una cálida luz dorada. Marco se sentó en el porche, mirando el campo frente a él, con Max a su lado. No necesitaban palabras. Ambos sabían que lo más importante ya estaba hecho, habían encontrado la paz. El capítulo final de esta historia no se cerraba con un simple final feliz, sino con una lección profunda. La superación de las adversidades no es solo un acto de lucha, sino también de perdón, de crecimiento y de gratitud. Marco había renacido, y aunque la vida seguiría siendo desafiante, sabía que siempre habría un lugar al que regresar,
un lugar donde la amistad, la lealtad y el amor nunca desaparecerían. Con una sonrisa tranquila, Marco acarició la cabeza de Max y susurró, «Gracias, amigo. Por todo». Y con esa simple frase, quedó claro que el vínculo que habían formado sería eterno. La historia de la redención y la paz continuaría, no solo en la granja, sino en sus corazones.